Bien, hermanos, continuamos el siguiente tema que se titula ¿Cómo o qué es vivir en pecado? Subtítulo del tema, manera de pregunta: ¿se puede idolatrar a Dios? Pero como siempre vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios, rogándole, Padre eterno, suplicándole en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Dios Yeshua, suplicándole, Dios Padre eterno, que sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en este audio, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre al oído de las personas que reciban este estudio. Ayúdenos, Padre eterno, a abrir nuestra mente y nuestro corazón para dejar entrar su palabra y para salir de toda doctrina, de toda religión que nos ha llevado a un entendimiento equivocado de su palabra. Ayúdenos, Padre eterno, a venir a su luz y a su verdad y a ser hacedores de su palabra. Se lo suplicamos en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Para comenzar, tendríamos que comenzar con la pregunta de qué es el pecado. Y pudiera parecer una respuesta sencilla. Con una cita tal vez podríamos contestar. Por ejemplo, con Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infringir la ley. El pecado es no cumplir la ley. Entonces, ¿cómo sería vivir sin pecado? Solo cumpliendo la ley, ya vivimos sin pecado. Mejor veamos más de lo que dice la Biblia, que es pecado. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto cambiaría nuestra respuesta de cómo es vivir sin pecado, o cómo interpretaríamos esta cita. Ahí dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, no solo el no cumplir la ley es pecado, todo lo que no es de fe también es pecado. Entonces debemos vivir por fe para no vivir en pecado. Es decir, que si no vivimos por fe, aunque cumplamos todos los mandamientos de la ley, mientras no vivamos por fe, estamos viviendo en pecado. Lo estamos viendo, que lo dice la Biblia. Y aquí podríamos añadir 2 de Corintios en el capítulo 5, en el verso 7, donde nos dice clara y sencillamente: porque por fe andamos, no por vista. Así debemos andar por fe, no por vista, para no vivir en pecado. Entonces, vivir cumpliendo la ley solo porque hay que cumplirla no es vivir sin pecado. Vivir sin pecado es vivir cumpliendo la ley por fe, porque todo lo que no es de fe es pecado, pero la ley se tiene que cumplir. Solamente que la razón es lo importante, se tiene que cumplir por fe, no por ninguna otra razón. Sí, se trata de vivir obedeciendo, cumpliendo la ley de Dios, porque no cumplir la ley de Dios es desobediencia a Dios. Pero la razón por la que cumplimos la ley de Dios es la fe y el amor hacia Dios. Si la cumplimos por fe, así vivimos por fe cumpliendo la ley. Y esa es una vida sin pecado, cumplir la ley y cumplirla por fe. Porque si no cumplimos la ley, ya vimos que la infracción a la ley, o infringir la ley, o no cumplir la ley, es pecado. Y no hacer las cosas por fe también es pecado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para no vivir en pecado? Se tiene que cumplir la ley y se tiene que cumplir por fe. Y eso nos lleva a una vida sin pecado. Algo debe quedar claro y grabado en nuestras mentes. El que hace lo que dice Dios solo porque lo dice, eso es idolatría. Si cumplimos la ley de Dios solo porque Dios lo dice, si no se hace por fe, igual estamos viviendo en pecado y en idolatría. La idolatría es pecado en todos sus sentidos, incluyendo si es idolatría a Dios, e incluyendo también si es idolatría por la Torá o por la ley. Los mandamientos y la ley de Dios se cumplen por fe y por amor a Dios. Precisamente por esto Dios dice: si me amas,
guarda mis mandamientos. Dice, si me amas, guárdalos. No los guardes por otra razón. Repito, la razón es lo importante en guardar la ley y los mandamientos de Dios. Si es por otra razón, no guardes mis mandamientos. Para que el guardar mis mandamientos te cuente en algo, tienes que amarme primero, dice Dios. De lo contrario, guardar mis mandamientos no te servirá. Dios dice, si quieres la salvación, guarda mis mandamientos. No. Dios dice, si no quieres ir al infierno, guarda mis mandamientos. Tampoco. Entonces, aunque no me conteste a mí, contéstese usted mismo. ¿Por qué realmente está guardando los mandamientos de Dios? Pero sea sincero con usted mismo. Porque estoy seguro de que algunos estamos obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos porque no queremos ir al infierno o porque queremos la salvación. Pero estoy seguro que no todos lo estamos haciendo porque amamos a Dios. Porque no tenemos el entendimiento correcto de esto. Ruego a Dios porque nos dé el entendimiento correcto de todo esto en este estudio. Y repito, Dios dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, lo contrario a esto sería, si no me amas, no guardes mis mandamientos, porque de nada te servirá. Porque si guardas mis mandamientos solo por el temor de no alcanzar la salvación o solo por el temor de no ir al infierno, este es el sentido exacto de las palabras de Isaías cuando profetizó en Isaías capítulo 29, en el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si guardas mis mandamientos solo por el temor de no alcanzar la salvación o solo por el temor de no ir al infierno, es porque el temor de mí, dice Dios, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tener temor de Dios, pero no temor reverente por amor, sino tener un temor de Dios que ha sido solo enseñado por hombres. Y es precisamente por esto que ahí mismo les dice Isaías, dice el Señor, este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Déjeme poner un ejemplo secular para que se pueda entender un poco mejor. Podemos tomar como ejemplo los honores que le hacen a la bandera en las escuelas los niños. ¿Ustedes creen que esos honores a la bandera a los niños se los hagan por amor? No. Entonces, ¿cómo le hacen honores a la bandera a esos niños en las escuelas? Como un mandamiento enseñado por sus maestros que son hombres. Pero, por el lado contrario, un soldado que ha ido a la guerra por su país, que ha visto morir a sus amigos, soldados, por su país, que ha sido herido en guerra por su país, o un atleta que ha ganado medallas olímpicas por su país, alguien que le ha costado esfuerzo, trabajo y sangre defender su bandera o su país, estos, créame, que le harían honores a la bandera por amor. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos temor reverente de amor por Dios y no un temor enseñado por hombres? Pues la respuesta es sencilla, así como acabamos de ver este ejemplo. ¿Usted cumple la ley y los mandamientos solo porque eso le enseñan en la Biblia, en la escuela donde aprende? ¿Cumple la ley y los mandamientos solo por el temor de ir al infierno y por el temor de no alcanzar la salvación? ¿O cumple la ley y los mandamientos porque ama a Dios? He ahí la diferencia entre una cosa y otra. Para tener temor reverente a Dios por amor y no como un mandamiento enseñado por hombres, como en el ejemplo del soldado que ama a la bandera o a su país,
nosotros también tenemos que ir a la guerra. Tenemos que sangrar, tenemos que trabajar, nos tiene que costar esfuerzo como el atleta que ganó una medalla olímpica. Y a diferencia de un soldado, nuestra lucha, usted lo sabe, no es contra carne ni sangre. Tenemos que llevar todo lo que aprendemos a la práctica, no puede ser solo en teoría, no se trata de solo estudiar la Biblia, ni de solo investigar, leer y adquirir sabiduría. No se trata solo de eso, tiene que ser llevado a la práctica, como lo hace el soldado, como lo hace el atleta. Si los mandamientos se guardan no por amor a Dios, entonces se guardan como un mandamiento enseñado por hombres y no se guardan por fe. Y en todo lo que no es de fe, ya vimos que la Biblia dice que es pecado. La transgresión de la ley es pecado, o no cumplir la ley es pecado, sí, pero guardar la ley sin fe, solo porque lo dice Dios y no por amor a Dios, esto también es pecado y es idolatría, porque si se guardan los mandamientos no por amor, es por idolatría. A Dios, sí. Si tu ídolo es un cantante, un artista, si tu ídolo es un futbolista, si ese ídolo tuyo te pide que hagas algo, lo haces, porque es tu ídolo. ¿Usted hace cosas que le pide Dios porque es su ídolo? ¿O hace cosas que pide Dios porque lo ama? Dice Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra y que obra por amor. Lo que cuenta es la fe que obra por amor, no la fe que obra por el temor de ir al infierno o de no alcanzar la salvación. Ese, recuerde, es un temor como mandamiento enseñado por hombres, lo dijo el profeta Isaías, ya lo vimos. Pero la fe se trata de esto, de la fe que obra por amor. Pero repito, se trata de la fe que obra, no de la fe de solo decir las palabras, creo y tengo fe en Dios y en Cristo. Esas solo son palabras, esas no son obras. Y se trata de la fe que obra, no de la fe de palabras. La fe obra. La fe son obras y la fe obra por amor. Porque una fe que no obra, una fe que solo son palabras, esa es una fe muerta. Vamos a ver en otro tema qué es la fe, que es un tema siguiente después de este. Pero veamos rápidamente lo que dice aquí Santiago en el capítulo 2, en el verso, voy a leer del 15 al 17, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el verso 18 también dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe sin obras no se puede mostrar. Y el verso 20 dice todavía, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber más, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es precisamente por esto que en la Biblia Pablo dice en Romanos capítulo 3, en el verso 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Fíjese bien, habla de la jactancia. Y dice, queda excluida. Y pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sí, hay que cumplir las obras de la ley, pero para protegerte de ti mismo, de que no te vayas a jactar de que es por lo que tú haces o de que es por tu obediencia a Dios en cumplir las obras de la ley, para que no te jactes y para protegerte a ti mismo, para esto está la ley de la fe. Repito, sí se tienen que cumplir las obras de la ley, pero por fe, ya lo vimos. Porque si se cumplen solo porque lo dice Dios o solo por obedecer a Dios es idolatría. Y si no se cumplen por fe es pecado, porque también ya lo vimos, porque la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Y es pecado porque se cumplirían las obras de la ley solo por idolatría a Dios. Y la idolatría y lo que no es de fe, ambas cosas son pecado. Y como ya lo veíamos también, todo se trata de la razón por la que cumplimos la ley. Porque, déjenme le pongo otro ejemplo secular. ¿Será lo mismo que su esposo le haga el amor porque la ama y le es fiel y no que le haga el amor para que no sospeche que estuvo con otra? No, ¿verdad? No es lo mismo. Todo lo importante está en la razón, aunque en lo físico sea lo mismo. Físicamente, de las dos formas, su esposo va a tener intimidad con usted. Físicamente es lo mismo. Pero si usted supiera la razón, y que la razón no es que es por amor ni por serle fiel, sino que la razón es para que usted no sospeche que él estuvo con otra, sabiendo usted la razón, ni siquiera dejaría que se le acercara. Es más, se divorciaría de él. Si es porque le fue infiel y es para que no sospeche que estuvo con otra. Pues es lo mismo con cumplir la ley de Dios, donde la razón tienen que ser la fe y el amor a Dios. Si se cumple la ley por otra razón, no cuenta, es idolatría y es pecado. Aunque físicamente sea lo mismo, aunque físicamente sea el que sí cumple la ley de Dios. Si la cumple así, por otra razón que no sea por fe y amor, eso es cumplir la ley y los mandamientos como dice Isaías, como un mandamiento enseñado por hombres. Es idolatría y es pecado si la ley no se cumple por las razones correctas que son fe y amor a Dios. Repito, si no es por estas razones, Dios no dejará ni que se le acerque. Y Dios puede divorciarse de usted. Si usted obedece a Dios por la razón que no es amor o que no es fe. Si no es por estas razones, Dios no dejaría ni que se le acerque y se divorciaría de usted, como lo haría la mujer con su marido. Esto es lo que quiere que entiendan Pablo, precisamente por esto les dice lo siguiente en el siguiente verso, que está ahí en el verso 28 de Romanos 3. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin contar las obras de la ley. Porque la que nos juzga, si cumplimos o no cumplimos las obras de la ley, es la misma ley. Ya lo hemos visto ahí mismo en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 12, donde dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Por esto, el hombre es justificado por la fe, sin contar las obras de la ley, porque los que en la ley han pecado por la ley serán juzgados. Todos seremos juzgados por Cristo, sin duda, pero unos con la ley y otros sin la ley. Los que sin la ley han pecado no serán juzgados, o más bien serán juzgados, pero para perecer.
porque los que sin la ley han pecado, dice ahí, sin la ley perecerán. Y los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados por Cristo, pero con la ley. Y precisamente la fe en Cristo es también el celo de los judíos, que está explicado ahí mismo en Romanos, en el capítulo 9, en los versos 30 y 32. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Los gentiles han alcanzado la justicia. Los gentiles han alcanzado a ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, que es como han buscado la justicia los judíos. Ellos han buscado alcanzar ser justificados cumpliendo las obras de la ley. Ellos han ido tras esa justificación, pero no por fe, sino como por obras de la ley. Por eso no la han alcanzado. Es por esto que Pablo dice una y otra vez: sí, hay que cumplir las obras de la ley, pero si no las cumples por fe, no vas a alcanzar la justicia. Así no vas a alcanzar la justificación, porque lo que no es de fe es pecado, ya lo vimos. Si usted, judío o cualquiera, si cumplen las obras de la ley, pero no tienen la fe de Cristo y en Cristo, están en pecado, porque cumplen las obras de la ley solo porque lo dice Dios o solo porque lo dice la Torá, lo que es idolatría a Dios e idolatría a la Torá. En ambos casos es lo mismo, es idolatría. Por eso, lo que no se cumple por fe y todo lo que no es de fe es pecado. Por esto Pablo mismo vuelve a decir y recalca una y otra vez esto: el hombre no es justificado, no alcanza la justicia por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Dice en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Dice: nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice: nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que les da el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, les da el Espíritu y hace esas maravillas solo porque ustedes cumplen cosas, o lo hace porque tienen fe en Él. Y hay que agregar que si cumplimos la ley y los mandamientos, solo porque Dios lo dice, eso es cumplirlos para justificarnos nosotros mismos, cumpliendo las obras de la ley. Y ahí sí estamos dependiendo de las obras de la ley para justificarnos nosotros mismos. Y sabemos que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo dice ahí mismo en Gálatas 3, en el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley, ¿para qué? Para justificarse. Si usted cumple las obras de la ley para justificarse, está bajo maldición. Si usted cumple las obras de la ley por fe y por amor a Dios, no está bajo maldición.
Y precisamente por esto no somos salvos por obras, sino por fe, por la fe con la que se hacen las obras de cumplir la ley de Dios. Repito, todo se trata de la razón por la que cumples la ley. Dicho de otro modo, por cumplir la ley de Dios, solo por cumplirla no somos salvos. Somos salvos por cumplir las obras de la ley por fe. Es la razón por la que se cumplen, lo importante, y es lo que hace toda la diferencia. Y así es como se cumple que vivimos por fe sin transgredir la ley. Y así es como se vive sin pecado, si se cumple la ley por fe. Solo de esta manera es como podemos vivir sin pecado. Este sería el entendimiento correcto de cómo son las cosas en la Biblia. Algunas cosas que hemos entendido al revés o que nos la han enseñado al revés y que por consecuencia de haberlas entendido al revés, las estamos haciendo al revés. Porque primero, queremos cumplir los mandamientos de Dios aunque vivamos en pecado, porque los cumplimos no por fe. Dice en el Salmo 127, en el verso 1 dice: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano se construye algo cumpliendo la ley y los mandamientos si no amamos a Dios. Y si no amamos a Dios, Dios no edificará con nosotros. Luego dice, si Dios no guardare la ciudad, en vano velan los que la guardan. Es lo mismo, en vano se cumplen reglas y mandamientos si no se ama a Dios. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley o es no cumplir la ley. Y entonces nos enfocamos en cumplir la ley para no vivir en pecado. Pero no vivir en pecado es el resultado de estar cerca de Dios, de tener una relación cercana a Dios. No vivir en pecado no es solo cumplir reglas y mandamientos, es vivir por fe. Si estamos cerca de Dios es porque le amamos. Y si le amamos, confiamos en Él. Y la fe es confiar. Y se confía por el amor que hay. No nos damos cuenta, pero queremos hacer las cosas por nosotros mismos en muchas ocasiones y no las queremos hacer con Dios. No queremos depender de Dios. Cuando buscamos entendimiento y sabiduría de la Biblia o de otras cosas, sabiendo que estamos haciendo algo malo para con Dios, sabiendo que nosotros aún hay orgullo, aún hay egoísmo, sabiendo que nosotros aún está el enojo, el mal carácter, el estar viendo la paja en el ojo ajeno, el hablar de los demás, el criticar a los demás, sabiendo que yo hago todo esto y que es algo que está mal ante Dios, busco entendimiento de la Biblia porque con todo esto me pongo a estudiar mucho tiempo la Biblia para tener entendimiento de la Biblia. Es ahí donde está el querer entender la Biblia por mi mucho estudio, por mi mucha lectura, porque para eso lo hago. Para entender la Biblia, esa mucha investigación que hago, para eso lo hago. Todo esto es querer entender la Biblia sin la ayuda de Dios. Si no arreglo lo que sé que estoy haciendo mal ante Dios. Todo esto es querer ser independientes de Dios. Todo esto es no querer depender de Dios. Queremos depender de nuestro estudio, de nuestra investigación, de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría. Queremos depender de nuestra lectura. Sin darnos cuenta, eso es querer entender la Biblia siendo independientes de Dios. Tenemos que entender que aun cuando nos pasaran cosas buenas en nuestra vida, si estamos separados de Dios o si somos independientes de Dios, estamos viviendo en pecado. Aún nuestra vida fuera perfecta, al momento de estar separados de Dios, estamos viviendo en pecado. Pecado
es una vida independiente de Dios, es autosuficiencia, es creernos autosuficientes para poder pelear contra el engaño de Satanás con nuestra propia sabiduría y capacidad. Pecado no son solo acciones, pecado no es solo no cumplir los mandamientos de la ley, pecado es todo lo que no es de fe. Aún teniendo una vida perfecta, aún el portarnos bien, aún el no hacerle mal a nadie, de nada sirve si no tenemos una buena relación con Dios. Nuestras acciones y nuestras obras tienen que ser el resultado de nuestra cercanía y de nuestra relación con Dios. Dios no busca personas para llenar iglesias, Dios busca personas para llenar el cielo, y el cielo estará lleno de personas cercanas a Dios y que tienen una buena relación con Dios. Cristo dijo en Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Hagamos lo que hagamos, tengamos los triunfos que tengamos en este mundo, aún sea yo muy bueno, aún sea yo muy sabio, aún y cumplamos todos los mandamientos de Dios, hagamos lo que hagamos, separados de Dios y de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Dios, separados de Cristo, somos nada. Podemos ser buenas personas, ser personas correctas, personas respetables, podemos ser personas con valores, con una buena educación, decentes, podemos ser todo esto, pero sin Dios somos nada y nada podemos hacer. Entiéndalo, lo dice la Biblia. Por Dios somos vencedores, dice ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Dios somos vencedores. Nosotros no vencemos por nosotros mismos. Nosotros no triunfamos por nosotros mismos. La victoria no viene por nuestra capacidad. La victoria y la vida vienen por nuestra cercanía, por nuestra relación y por nuestra dependencia de Dios. Dios es quien da la victoria, no la capacidad de nadie. En la medida que nos acercamos a Dios, Él cambia nuestro carácter, cambia nuestro temperamento, cambia nuestro gusto por esa adicción que podamos tener, adicción a personas o a sustancias. Dios quita todo temor, desea lo que le temamos, incluso a la muerte. Dios cambia nuestros gustos depravados. Dios cambia las inclinaciones deformadas de homosexualismo. Dios cambia lo que nos gusta y hace que no nos guste. Y también hace que nos guste lo que no nos gustaba, como orar, como leer la Biblia, como cantar alabanzas, adorar a Dios. Tenemos el ejemplo con Pablo. Pablo era perseguidor de los cristianos. Era seguidor de Cristo. Pablo los odiaba y odiaba a Cristo porque para él era un farsante. Pero después del encuentro que Pablo tuvo con Cristo, cambió su vida. Ahora amaba a los cristianos, a los que perseguía y odiaba. Y ahora odiaba lo que él hacía cuando él perseguía a los cristianos. Y nosotros podemos tener ese encuentro con Cristo, ese encuentro que tuvo Pablo, para que sea Él quien cambie nuestra vida. Tal vez el encuentro que podamos tener con Cristo nosotros no sea literal y físicamente como lo tuvo Pablo, pero si le buscamos a Cristo, le podemos encontrar. Cristo puede alinear toda inclinación desviada y puede corregirla, y puede hacer que deje de gustarnos lo malo, todo gusto desviado, toda depravación. Cristo las puede cambiar y corregir. Cristo puede hacer que nos guste lo que a muchos hoy puede no gustarnos
y qué es lo bueno. Cristo puede hacer que nos guste la oración. Él puede hacer que nos guste leer la Biblia. Él puede hacer que nos guste adorar a Dios, alabar a Dios con cantos. Él puede hacer que nos guste tener una buena relación con Dios y depender de Dios. Y puede hacer que nosotros odiemos al pecado. No hagamos las cosas al revés, hermanos. Lo primero es acercarnos a Dios, pasar tiempo en intimidad y comunión con Él. Lo primero es conocerle para así poder aprender a amarle, porque no puedes amar a alguien si no le conoces primero. Y para conocer a Dios no se necesita verle. Leyendo la Biblia se le conoce a Dios porque ahí está todo lo que le gusta, ahí está lo que no le gusta. Ahí está lo que le da gusto y ahí está lo que le enoja. Ahí está lo que Él manda que se haga y lo que manda que no se haga. En la Biblia está todo acerca de Dios para conocerle directamente a Él. No deje que nadie le lea la Biblia. No deje que en una iglesia o religión le lean la Biblia. Léala usted, que no gane la flojera. Lea usted la Biblia dependiendo de Dios mismo, pidiéndole en oración que le dé entendimiento. Solo así podrá conocer usted a Dios y solo conociéndole podrá amarle. Y el resultado de todo esto será que usted cumplirá todo lo que Dios diga y todo lo que ya está escrito en su ley. Hay personas que son exitosas en el mundo. Pero ¿de qué les sirve a esas personas exitosas ganar el mundo entero si pierden su alma? Ser exitoso aquí en el mundo, en los negocios, con el dinero, con las mujeres, ser exitoso en un puesto de trabajo, en una posición social, ser exitoso en algún deporte, ser exitoso como cantante, como artista. ¿Creen que algo de este éxito le podrá servir a alguien para con Dios? Dice en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se da cuenta? De nada, de absolutamente nada serviría tener todo el éxito del mundo si no tenemos una buena relación con Dios. De nada nos serviría crear imperios, generar riquezas, crear castillos, mansiones, tener la casa más grande y más bonita del mundo, tener el mejor carro, tener el mejor negocio. De nada nos serviría nada de esto si no tenemos una buena relación con Dios. Ya lo leímos en Juan capítulo 15, verso 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Y por último, grabemos esto, hermano. Una buena relación con Dios no depende de los años que tengamos en una iglesia o religión. Una buena relación con Dios depende del tiempo que pasamos cada día con Dios. Cada día, cada uno de los días. No depende de una religión ni de una doctrina. Hermano, hasta aquí nos detenemos. Que Dios le bendiga y le guarde.